¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, me alegro un montón de estar aquí junto con vosotros otro vídeo más. Antes de contaros con lo que voy hoy, tenéis ya bastantes vídeos en el canal. Si no los habéis visto, por favor, id a echarles un vistazo, que es súper importante. Estamos ahí en esa búsqueda, en ese camino hacia los 500 subs y sois vosotros imprescindibles, obviamente, para llegar a ellos. Así que si no habéis visto los vídeos, id a echarles un vistazo, que es súper importante. Dejaros un like si os gustan los vídeos, que también es muy importante para que YouTube recomiende los mismos, los vídeos, y que suelo estar jugando también, como digo siempre, en la plataforma morada, así que también os invito a que os vengáis para allá, que tenemos una comunidad fantástica y estoy convencido de que así lo vais a poder corroborar si os venís, pero os tenéis que venir. Mi canal en la plataforma morada es Rivera TV, la plataforma morada, os dejaré también el enlace en la descripción y saldrá por aquí en el vídeo. Dicho esto, ¿con qué vamos hoy? Bueno, con lo que estáis viendo en pantalla, estamos inmersos en el festival o en el evento de la Season 5 Bracket Buster, que en mi opinión está bastante bien, y yo os quiero sugerir o os quiero intentar aportar algo de claridad acerca de a por qué ir o a por qué grindear de forma realista. ¿Y por qué digo de forma realista? Porque evidentemente hay jugadores como los que estáis viendo aquí, está Tatum, está Castle, que no es realista llegar solo jugando o solo con las agendas. Entonces, de todas las opciones que hay, estas que veis, el Materia, Lonzo, hay un Ópalo por aquí, Darrell Griffith, La Friends, Kobe White, hay dúos, está McRoberts, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. De todo esto os quiero tratar de, como decía antes, eh, aportar a por qué ir y qué es lo mejor para grindear, como digo, de una manera realista, jugando y haciendo las agendas. Dicho esto, vámonos. Os traigo por aquí, digamos, las opciones, ¿vale? Y dejadme que permitidme que las comente. Que van a ser 7. Aquí veis 6, ¿no? Dirá, coño, no sabes contar, aquí hay 6. No, no es eso. Está Boozer, está McLoir, está McRoberts, está Lonzo, está La Friends, está Kobe y está el sobre materia. Pero claro, aquí no puedo poner el sobre. Hay un sobre materia en el intercambio que te puede tocar un material al azar. ¿De acuerdo? Entonces, para mí son fundamentalmente 7 opciones. Estas 6 y el sobre. Vamos a ir de forma muy rápida viendo las cartas y ahora os doy mi punto de vista sobre o la conclusión a por qué ir, ¿de acuerdo? O cuál puede ser la mejor o las mejores opciones. Vamos con ello, y es Boozer. A ver, dicho esto, quiero aclarar, Boozer es un jugador, yo lo pongo aquí porque, digamos, que no está en el tier de Castle y de Tatum, porque piden mucho menos por él, pero solo jugando se va a poder llegar a Boozer. Probablemente no, ¿vale? Quiero aclararlo. Probablemente solo jugando y con las agendas, probablemente no se va a poder llegar a Boozer. Tampoco sabemos las agendas que van a meter, porque más o menos sí tenemos una previsión de cuántas van a meter basándonos en anteriores eventos, pero yo diría que exclusivamente jugando, va a ser difícil. De todas formas, si jugáis un montón, si hacéis tier 1 en las recompensas del Kino de Core, si os sacáis el parque, si entre semanas jugáis, estas 2 semanas jugáis bastante, y además son bastante generosos con las agendas, pues quizá. Pero probablemente Boozer, solo jugando, no se va a poder llegar. 95 de velocidad, 94 de agilidad, 97 de vertical. Bueno, las stats son una locura. 98 interior, 93 de perímetro, 95 de mate. Pero lo mejor no son las stats. El tiro es muy bueno, el escape es muy bueno y el paso atrás es muy bueno. Es una cartaza 2.6, 2.19 de envergadura. Es una auténtica cartaza este Boozer, pero... Y ahora más adelante, cuando termine de analizar todo, os hablaré de la conclusión. Pero como decía, probar de forma más extensa, pero probablemente solo jugando no se va a poder llegar. Vamos con McLoir, que 2.11, 2.21 de envergadura, 84 de triple, pero la mecánica es muy buena, 92 de velocidad, 90 de agilidad, 95 de vertical, 98 de fuerza, 95 de interior, 90 de perímetro, 95 de rebote, 89 de velocidad con balón, 92 y 90 de agilidad, 95 de mate. Está muy bien, su tiro es muy bueno, estilo de dribbling pro, y además lleva el escape de Trae y el paso atrás de Jimmy. Es una cartaza. Solo digo eso, para que ahora más adelante abordaremos la conclusión, pero eso lo digo, es una auténtica cartaza este Jamal. Vamos también con McRoberts, otra cartaza que alguno dirá, bueno, pero es un pink y estamos ya con los 100, con los mate.
como os he dicho en distintas ocasiones, lo que importa al final en My Team, más allá de las estadísticas, que ya veréis que las estadísticas son realmente sólidas, son las animaciones y son los tiros, el dribbling, etcétera, etcétera. Y este McRover es un 2.8, 2.16 de envergadura, 93 de triple, 92 de velocidad, 90 de agilidad, 95 de vertical, 89 de interior, 89 de perímetro, 92 de tapón, 88 de robo, 88 de velocidad con balón. Es una cartaza. Su tiro es muy bueno, Gordon Hayward, PG Tucker, y además lleva también el escape de Kemba. Es una cartaza, como digo, este McRovers, que es bastante barato en el evento conseguirlo, y si no tenéis alero, cuidado, porque es un pedazo de alero increíble, pero os hablo de ahora mismo, a día de hoy, nivel élite, este McRovers, nivel élite. Vamos con Lonzo, que también es otro materia que pide menos que por Boozer, pero bueno, también está un poco en el límite de saber si se va a poder o se podría o no llegar solo jugando y solo con las agents, ¿vale? También está ahí un poco, en el límite, dudoso. 1,98 m, 2,1 de envergadura, 90 de mate, 97 de velocidad, 98 de agilidad, 95 de vertical, 92 de interior, 98 de perímetro, 92, 94 de tapón digo yo, perdón, de rebote, 97 de velocidad con balón. Lonzo en Very Quick, su estilo de dribbling es muy bueno, las animaciones, la VIN, el escape, la verdad que en mi opinión nada del otro mundo, está bien, pero no me parece una locura este Lonzo. Sinceramente, está bien, pero no me parece ninguna locura. Vamos con la Friends, o sea, es buena carta, que no se me malinterprete, pero la Friends, 2.11, 2.20 de envergadura, 95 de triple, 88 de velocidad, 87 de agilidad, 86 de vertical, 92 de fuerza, 95 de estamina, 92 de interior, 84 de perímetro, 85 de mate en carrera, 92 de rebote. Bien, o sea, es buena carta. Es verdad que quizás esperaba un poquito más en las stats, pero su tiro es buenísimo, pero muy bueno, y lleva el escape de Kobe, que también es realmente bueno con el paso atrás de Harden. Es una opción también interesante, pero claro, estando Jamal, estando Magloire, evidentemente vale menos que Magloire. Ahora, ya digo, ahora no me quiero anticipar. Ahora hablamos de las conclusiones. Y tenemos por último a Kobe White, que yo tuve el diamante y es una muy buena carta este Kobe White. 1,96 m de envergadura y de tamaño, 93 de velocidad, 93 de agilidad, 95 de triple, 82, 89 de defensa. Bueno, quizá, o sea, no está bien, os va a cumplir, pero tampoco es un base muy grande, entonces a lo mejor puede sufrir un poquito. 80 de mate, también se queda un poquito atrás. En fin, es buena carta. Su tiro realmente bueno, su tiro en Very Quick. Las animaciones son muy buenas, el escape de Booker, su propio behind the back es muy bueno. Y el paso atrás, que es el pro, está muy bien, pero quizá se queda un pelín atrás. Entonces, para mí, este es el orden de las cartas del evento. Top 1 Boozer, top 2 Magloire, top 3 McRover, top 4 Lonzo, top 5 La Friends, top 6 Kobe White. Ahora, dicho esto, os comentaba que estaban estas 6 como conclusión, ¿ok? Alguien me dice, vale, sí, esto está muy bien, pero entonces, ¿a por qué voy? ¿A por qué voy? ¿Sabes? ¿A por qué voy? Bueno, pues son estas 6 más el sobre materia, no olvidaros de él, que lo comentaba al principio del vídeo. Entonces, mi opinión, si yo tuviera que concluir, dado que, como decía antes, Boozer no creo que sea posible solo jugando, que es la mejor de las cartas, quitando a Castle y quitando a Tatum, que ahí piden todavía muchísimo más, y estamos hablando de que este Boozer quizá ni siquiera se va a poder conseguir, lo más probable es que ni siquiera se pueda conseguir jugando y con agendas. Entonces, quitaría la opción de Boozer. O sea, está claro que si podéis llegar a Boozer, es una auténtica cartaza este Boozer, ¿vale? O sea, alero, con buen tiro, tamaño, buenas animaciones, si podéis llegar a Boozer, es cartaza. Si quitamos a Boozer y yo tuviera que concluir de todo esto que decía, la opción para mí es Magloire. Magloire es un interior de 2.11 con muy buen tiro, incluso tiene un muy buen escape, unas animaciones que son una auténtica locura, que realmente son o sea, unos atributos, perdón. Las animaciones, el escape está bien, me refería también a los atributos, tiene atributos de materia, entonces para mí la opción es Magloire. En mi opinión, id a por Magloire. Magloire más el sobre materia es viable. Si juegas mucho, más te haces todas las agendas, si juegas el keynote de core, etcétera, etcétera,
el evento anterior lo ha sido. Con todas las agendas, jugando el King of the Core, también depende de dónde quedes en el King of the Core, en qué tier, jugando lo que cada uno pueda o quiera, pero claro, o sea, obviamente estamos hablando de que Magloire y el sobre, obviamente tienes que jugar más que si solo te haces a Magloire. Entonces, Magloire y el sobre puede ser interesante, sí, mucho. Magloire y el materia. Otra opción, esa es una. Dos, Magloire y MacRovers, también, que ahí tendríais un 4 o un 5. Yo lo voy a llevar de 4. Magloire, un 4 y MacRovers, que es un alero que es buenísimo. Esa sería la segunda opción. Y la tercera opción, Magloire, el materia y MacRovers. Pero claro, eso todavía pues hay que jugar más. Quiero decir, esto ya depende mucho de lo que cada uno pueda o quiera jugar, dónde quedes en King of the Core, en qué división estés de Showdown, porque quizá también, no lo sé si en este evento darán recompensas en Showdown, siempre suelen dar en los eventos a final de semana recompensas también en Showdown de los eventos, y depende si no es lo mismo que estar en tier 1 que estar en tier 4 o estar en tier 7, ¿vale? La recompensa, prefiero. Entonces depende de muchos factores, pero yo principalmente os diría esas tres. Magloire y el materia, Magloire y MacRovers, o Magloire, el materia y MacRovers. Bueno, y una cuarta, solo Magloire. ¿Vale? Porque a lo mejor solo podéis llegar a Magloire y Magloire. O sea, a Magloire, si os hacéis las agendas y el parque de las 2 semanas, vais a poder llegar. Pero os tenéis que hacer las agendas y el parque de las 2 semanas. ¿Ok? Entonces, serían realmente 4. Solo Magloire, Magloire y el sobre materia, Magloire y MacRovers, y Magloire, el sobre materia y MacRovers. Esa es mi humilde opinión. ¿La Friends está bien? Sí, pero es que teniendo a Magloire, Magloire es mejor. ¿Kobe está bien? Sí. A ver, si me decís, oye, mira, es que necesito un base, porque Kobe White es bastante bueno. Es verdad que le falla un poquito el triple, le falla el triple, no, perdón, le falla un poquito el mate, la defensa no es ninguna locura, pero está bastante bien. Oye, si os falta un base, id a por Kobe, y podéis, incluso a lo mejor podéis llegar y podéis hacer Magloire Kobe, por ejemplo, que no es que sea malo en absoluto, ¿vale? Yo simplemente intento concluir qué es lo mejor y bajo mi punto de vista es la opción o las opciones que os comentaba, que yo creo que este Magloire no se puede dejar pasar y, repito, haciéndote las agendas y el parque de las 2 semanas se va a poder llegar. Así que esta es mi humilde aportación. Si os ha gustado el vídeo, por favor, importantísimo, dejaros un like. Si no estáis suscritos, también importantísimo suscribiros al canal, activaos las notificaciones y veniros a la plataforma morada, que suelo estar jugando en directo casi todos los días. Mi nombre o mi canal es Rivera TV, la plataforma morada. Veniros, que tenemos una comunidad fantástica, y si os venís lo vais a descubrir por vosotros mismos. Dicho esto, por mi parte poco más. Repito, dejaros un like si os ha gustado el vídeo, si os gustan los vídeos de este formato, y nos vemos por aquí pronto. Chao, 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 chao.